Buenos días, gracias por vuestra presencia. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE-SIES, vamos a presentar hoy en el registro de la Asamblea una propuesta de ley, la propuesta de ley de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, que así se va a llamar, propuesta de ley de garantía de la autonomía municipal de Extremadura. Es una ley, una propuesta de ley de las anunciadas por el presidente de la Junta de Extremadura en el debate del Estado de la Región, que como otras la semana pasada ya las anunciamos. Esta inicia su tramitación con el registro hoy en la Asamblea. Quiero destacar de esta propuesta de ley una cuestión o unas cuestiones de las que nosotros consideramos más importantes. Es una ley extensa, porque tiene que ver con una de las partes fundamentales del ejercicio de la política en Extremadura, del poder descentralizado y de los servicios a los ciudadanos, como son los municipios. Es una ley que viene a desarrollar el artículo 55 del Estatuto de Autonomía, en el que este artículo, el 55, hablaba del sistema local de gobierno de los municipios y, por tanto, de las competencias que la Junta de Extremadura tendría que desarrollar en el ámbito de la política municipal. Es una ley que, derivado de ese artículo 55, requiere de mayoría absoluta para su aprobación. Por tanto, estamos hablando de una ley de alto contenido institucional y, por tanto, esperamos, y así vamos a hacer, porque esta ley se viene trabajando mucho con los ayuntamientos, que obtenga el más alto consenso posible en su tramitación con el resto de grupos parlamentarios. Es una ley, por tanto, que viene a situar en el centro del sistema político a los ayuntamientos, pero que tampoco olvida el papel central que juegan las diputaciones en la gestión de los servicios públicos en los municipios pequeños. Por tanto, también tiene mucho que ver con el papel de las diputaciones. Es una ley que representa la primera pieza de reforma integral de las entidades locales en Extremadura y, por tanto, tendrá desarrollo posterior. En los 35 años de autonomía nunca antes habíamos legislado sobre la autonomía municipal y sobre los municipios. Es la primera vez que ponemos en desarrollo lo que el Estatuto de Autonomía otorgaba como competencias de la comunidad autónoma en el ámbito municipal. Es una ley que, además, como el propio enunciado de la propuesta de ley dice, viene a garantizar la autonomía municipal. Tiene un amplio contenido innovador y estamos convencidos de que será tomada como referente en el futuro por otras comunidades autónomas que quieran legislar sobre materia municipal. Es una ley que se inspira en la Carta Europea, en la Carta Europea Local, y se inspira en dos leyes, la del País Vasco y la de Andalucía, que tienen también un fuerte compromiso municipalista como nuestra comunidad autónoma. Pero en algunas de las cuestiones va mucho más allá que estas dos leyes, y por eso decía que tenía un alto contenido innovador. Hay una cuestión fundamental, y es que la ley se desglosa fundamentalmente en tres puntos centrales de regulación. El primero de ellos es un ambicioso régimen de competencias propias municipales, que quedan detalladas claramente cuáles son las competencias propias municipales. El segundo lugar es un sistema institucional de garantía de la autonomía municipal, es decir, no solamente detallamos las competencias, sino las garantías para ejercerlas plenamente, esas competencias desde la autonomía municipal. Y una tercera pata, que es un sistema de financiación articulado en principios y en la regulación del fondo incondicionado. Es una ley, como yo decía antes, que requerirá mayoría absoluta y, por tanto, que requerirá de un gran trabajo aquí en la Asamblea. Es una ley que no olvida a las diputaciones provinciales, como decía antes, y, por tanto, serán una pieza fundamental para que los ayuntamientos pequeños puedan ejercer esta autonomía municipal que les garantiza la ley
Saben ustedes que los ayuntamientos más pequeños necesitan de las diputaciones para la prestación de servicios a los ciudadanos y, por tanto, quiero destacar ese papel. Es una ley que instaura un sistema institucional de garantía para la autonomía local con 3 patas fundamentales, algunas de ellas novedosas en el panorama de la legislación municipalista en España. La primera de ellas es el Consejo de Política Local, que es un órgano de participación real y efectiva de los municipios con la Junta de Extremadura y estará compuesto por representantes de los ayuntamientos y de la FEMPEX, de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, y de la Junta de Extremadura. Y ahí, en ese órgano, se van a ver todos aquellos asuntos relacionados con las funciones municipales y la autonomía municipal. Dentro de ese órgano, con autonomía plena, funcionará la Comisión de los Gobiernos Locales, que estará constituida exclusivamente por los representantes municipales en el Consejo de Política Local y que tiene como misión ser una alerta temprana de todo aquello que vaya a regular o legislar la Junta de Extremadura y que tenga que ver con las competencias municipales, de tal manera que se detecte muy tempranamente si hay alguna cuestión que puede afectar a la prestación de las competencias municipales en alguna de las regulaciones o normativas que vaya a elaborar la Junta de Extremadura. Y de esa manera se pueda poner en marcha un mecanismo en el Consejo de Política Local para intercambiar opiniones o para negociar aquellos aspectos que puedan afectar a la autonomía local. Y en tercer lugar, dentro de este sistema institucional de autonomía local, de garantía de autonomía local, está la conciliación prejudicial, que es un aspecto nuevo en el que, antes de ir a los tribunales, los ayuntamientos podrán tener una instancia de conciliación para que sus diferencias con la Junta de Extremadura o entre distintas corporaciones locales, entre distintos ayuntamientos, puedan tener una resolución extrajudicial y, por tanto, se pueda ir a esta conciliación. Es un mecanismo de resolución de conflictos nuevos y, por tanto, forma parte de aquello que antes comentaba que era innovador en esta ley. Y, por último, la ley contempla de manera integral todas las cuestiones relativas a la financiación de los municipios y de las competencias que le son propias. Como es una ley que viene a cambiar o viene a modificar muchas de las cuestiones que hoy están en vigor en los ayuntamientos, entre sus competencias, las relaciones con la Junta de Extremadura, la financiación de las competencias, se traducen en unas disposiciones transitorias que van escalonando la entrada en vigor, la aplicación de esta futura ley, para que dé tiempo suficiente a armonizar bien la situación actual que hay en este momento en el municipalismo de Extremadura y el resultado final, el escenario final al que nos lleva la ley. Por tanto, será de aplicación muy ajustada a la realidad y, por tanto, hay disposiciones transitorias que van a ir escalonando su aplicación para que, de una manera tranquila y muy coordinada con los municipios, podamos poner en marcha esta ley cuando sea aprobada. Porque, además de todo esto, evidentemente, los ayuntamientos entramos ahora en una fase, igual que la Junta de Extremadura. A la vuelta del verano quedan solo meses para las próximas elecciones municipales y, por tanto, se va a dar, evidentemente, un plazo razonable para la entrada en vigor de muchas de las medidas que se regulan en esta propuesta de ley. En resumen, esta propuesta de ley viene a garantizar la autonomía municipal, tiene un fortísimo componente municipalista. Nuestro Estatuto de Autonomía es de los estatutos de autonomía que más apostó por el pilar del municipalismo. Por eso ahora, al desarrollar el artículo 55, ponemos de manifiesto esa vocación municipalista que tenía el Estatuto de Autonomía. Venimos a garantizar
no solamente las competencias, sino la financiación para ejercer esas competencias a los ayuntamientos. Esta ley es una ley muy innovadora en el territorio de las legislaciones municipalistas y viene a introducir un órgano de participación real de los ayuntamientos con la Junta de Extremadura, como decía antes, el Consejo de Política Local, y viene a introducir también un mecanismo de resolución prejudicial de conflictos entre los ayuntamientos y la Junta de Extremadura, que siempre viene bien que haya mecanismos de conciliación antes de llegar a los tribunales. En resumen, esa es la ley. Quiero recalcar de nuevo que es una ley que necesita mayoría absoluta para ser aprobada, por tanto estamos hablando de una ley que formará parte del cuerpo institucional de desarrollo del Estatuto de Autonomía y que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta ley tenga un alto grado de consenso, un alto grado de apoyo por parte de los demás grupos parlamentarios. Y como siempre, a sus preguntas. Bueno, no es que se le vayan a transferir, esto no es una ley para transferir competencias a los ayuntamientos, es una ley que garantiza la autonomía municipal y aclara las competencias de los ayuntamientos, pero no es una ley para transferir competencias de la Junta de Extremadura a los ayuntamientos, sino que es una ley para fijar claramente las competencias, los asuntos sobre los que tienen competencia los ayuntamientos y la financiación para ejercer con autonomía esas competencias. Respecto a la financiación, ¿las competencias no son estatales? Hay competencias estatales y hay competencias en el Estatuto de Autonomía. La financiación local básicamente está regulada a nivel nacional en aquellos aspectos que el Gobierno central tiene como primer gobierno en cuanto a la financiación. Pero hay aspectos de financiación que tienen que ver con nuestro Estatuto de Autonomía, que como decía antes y lo vuelvo a resaltar ahora, es de los estatutos de autonomía que más vocación municipalista tiene y, por tanto, en nuestro Estatuto de Autonomía también recogíamos una parte de cómo tiene que ser la financiación local. Saben ustedes que siempre que reivindicamos la financiación autonómica, y llevamos mucho tiempo reivindicando la remodelación del sistema de financiación autonómica, nunca se nos olvida pedir que paralelo a ello tiene que ir la reforma de la financiación local, porque los ayuntamientos son las administraciones que están más cerca del ciudadano y que necesitan de mayores recursos para poder ejercer las funciones y competencias que tienen a nivel municipal. No ha cambiado nada. El Gobierno de España lo único que ha dicho es que en la transición ecológica y en la transición energética está abierto a estudiar todas las fuentes de generación de energía. No ha dicho que se vayan a cerrar mañana, no ha dicho si se van a cerrar, en qué periodo se van a cerrar, porque lo que el Gobierno de España tiene que hacer es un plan de garantía de la energía en el futuro de este país, en el que quede claro por fuentes de generación cómo aportan cada una de esas fuentes de generación al mix energético que necesita este país. Tiene que haber un gran consenso en torno a cómo vamos a generar la energía en el futuro en este país. Y dentro de ese plan energético, de transición energética, las energías renovables evidentemente tienen que ser la base fundamental. Y Extremadura está en la primera línea de ser una potencia generadora de energías limpias ahora y en el futuro. En ese entorno habrá que hablar de cómo y cuándo se cierra la central nuclear. El Gobierno de España no ha dicho que vaya a ser ni inminente ni haya fecha. Cuando se termine de ese plan, en ese plan se contemplará. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que en esa transición energética el Gobierno de España tiene que poner en marcha un programa alternativo para las comarcas españolas, incluida la extremeña, que albergan hoy centrales nucleares. Pero no hay nada nuevo, el Gobierno no ha dicho todavía nada distinto a lo que
conocíamos hace 2 semanas. Si se cumplen esos plazos que manejaban, de cerrar las centrales a los 40 años de vida útil, la central de Almaraz sería el 2023 aproximadamente, estamos entendidos. En esos 5 años que quedan para el 2023, si se cumplen esos plazos, ¿sería tiempo suficiente para poner en marcha un plan alternativo para la zona? Evidentemente. Una central nuclear, cuando se decide cerrar, pasan como mínimo 10 años hasta que se cierra. Recordarán ustedes que se cerró Garoña, pero Garoña, central nuclear, todavía no está cerrada. Y mira que ha pasado tiempo desde que se decidió el cierre. Por tanto, el cierre de una central nuclear no es llegar una mañana, darle al interruptor, cerrar las puertas y se acabó la central nuclear. La central nuclear es una instalación que requiere muchísimos años para su cierre y, por tanto, primero, para llegar a los 40 años tenemos tiempo suficiente para que el Gobierno de España elabore un plan de desarrollo para las comarcas afectadas y, segundo, el desmantelamiento de una central nuclear lleva muchísimos años y, por tanto, muchas actividades en torno al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares. Pero lo que hoy el Gobierno de España tiene claro es que hay que hacer un plan energético de transición en este país en el que todavía no hay ninguna noticia sobre Almaraz. Por tanto, todo lo que hablemos la semana pasada, esta semana y la que viene serán especulaciones porque todavía no hay nada absolutamente decidido sobre la central nuclear de Almaraz. Sí, volviendo al tema de la ley, esta nueva resolución de conflictos que ha señalado que viene en la ley, además de tratar, por ejemplo, temas como pueden ser competencias, como el caso del consistorio de Mérida, que si lo paga el ayuntamiento lo paga la Junta, también valdría para otro tipo de conflictos que hay entre administraciones, como puede ser el caso de Torrefrenera, que es una entidad local con un ayuntamiento. Por ejemplo, podría servir porque lo que se pretende es que antes de llegar a los juzgados, a la vía judicial, haya un mecanismo de resolución de esas divergencias desde la mediación y desde el diálogo antes de llegar a la vía judicial entre ayuntamientos y, evidentemente, entre ayuntamientos y la administración regional. ¿Cómo se llama? Consejo de Política Local y dentro de este órgano Comisión de Gobierno. ¿Cómo vamos a sacar el nombre? Comisión de Gobiernos Locales, que estará dentro del Consejo de Política Local, como decía, y que pondrá en marcha la conciliación prejudicial como tercera pata de esa arquitectura institucional nueva de la que hablábamos al comienzo de la rueda de prensa. Y respecto a la FEMPE, a lo que ya existe, que la FEMPE es el Consejo de Representación Municipal, ¿qué aportaría este nuevo consejo? Pues la FEMPE es una asociación de municipios y provincias de Extremadura que tiene un alto nivel de representación institucional en Extremadura porque es la asociación que representa a todos los ayuntamientos y a las provincias y ha tenido siempre una muy alta participación en la vida pública porque, por lo menos en la época de los gobiernos socialistas, se le ha dado mucha capacidad de representar a los ayuntamientos. Esto no le quita ninguna representatividad a la FEMPE, todo lo contrario, refuerza su papel, solo que desde el punto de vista institucional ahora aparecen órganos en los que los ayuntamientos pueden directamente en el Consejo de Política Local analizar con la Junta de Extremadura todo lo que tiene que ver con el municipalismo en esta región, desde leyes, normas, decretos, hasta cualquier financiación de las competencias, hasta cualquier otra materia, va a haber un órgano en el que se puedan hablar directamente de todas estas cuestiones y los ayuntamientos puedan plantear en ese órgano todo lo que consideren oportuno. Por tanto, no solamente no le resta a la FEMPE, sino todo lo contrario, la FEMPE con esta ley refuerza su papel de representante de los ayuntamientos y provincias de Extremadura. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.